Bueno, pues muchas gracias por haber venido a todos. ¿Habéis estado ya alguna vez conmigo, alguno? Sí, unas cuantas veces. Tú ya lo sé. Incluso hemos coincidido en una feria militar. Los que venís la primera vez. ¿Tú la primera vez? No, yo en Militaria te he visto alguna vez. Es que me sonaba la cara. En Militarias está en la mesa. Vale. Varias veces. Bueno, los que no me conozcáis, soy el autor del libro, Rubén Villamor, de Mallorca. Ya vivo en Toledo hace un tiempo. Tengo la carrera de estudios de Asia Oriental y luego también estuve 2 años en el ejército de soldado. Y bueno, tengo un canal en internet, Eurasia 1945, que os invito a suscribiros y a verlo porque hablo de todo este tipo de cosas. De hecho, en el vídeo de hoy, que sale a las 7:30, es decir, en 20 minutos, está programado dentro de 20 minutos. Lo veis después de la conferencia, no vayáis al baño a verlo. Ya para complementar. Para complementar, pues bueno, pues va a tratar precisamente sobre uno de los pequeños episodios de este libro, que es la guerra naval, la breve guerra naval entre la URSS y Japón ya a finales de agosto del 45. Como hay algunos choques, pero bueno, 4 cosillas porque la Marina Imperial estaba destrozada y la Marina rusa no estaba destrozada, pero no había prácticamente empezado a existir, por lo menos en el Pacífico. Eran patrulleras, cañoneros y poco más. Y bueno, pues este libro la verdad es un poco curioso porque este año ha dado un poco de hablar. Obviamente es verdad que este año todo lo relacionado con Rusia, pues da que hablar, es imposible. Y bueno, además me pasó algo muy curioso porque este libro lo terminé, que estamos en finales de 2021 o así, lo envié a la editorial HRM y bueno, me lo aceptan, hago algunos cambios que tenía que hacer de última hora, ya envío el manuscrito listo ya para reeditar. Entonces justamente da la casualidad que cuando empieza, a las pocas semanas de empezar el conflicto en Ucrania, pues tal como yo había cerrado el libro quedaba completamente desactualizado, porque uno de los hechos que trata el libro es la invasión de las Islas Kuriles, que a día de hoy se disputan Rusia y Japón. Y la verdad, en los últimos años se había progresado mucho en el diálogo, sobre todo el primer ministro Shinzo Abe había tenido muy buenas sintonías con Vladimir Putin. Se habían reunido hasta en 4 ocasiones, cosa que jamás era impensable entre un primer ministro japonés y un presidente ruso. Se llevaban bastante bien, pero bueno, lo de Ucrania lo echó todo al traste porque el nuevo primer ministro, que ya no era Shinzo Abe porque había dimitió el año anterior, o hace un año y pico, pues bueno, pues de repente dijo que apoyaba a Ucrania y dijo Rusia, sí, pues todo lo que teníamos avanzado esto se va al traste y volvemos al punto de casilla. Pues entonces, a toda pastilla tuve que reescribir esa parte, me lo tuvo que mandar el editor y bueno, mientras estaba escribiéndolo, de repente tuvo lugar la reunión esta que hubo aquí en Madrid de la OTAN, que bueno, que salió, que estuvo invitado además Japón, cosa que nunca había pasado. Creo que también estuvo Corea del Sur y un delegado por Taiwán, no recuerdo. Y bueno, y a partir de entonces dijo Rusia que las Kuriles olvidados para siempre. Nada, entonces yo empecé otra vez a reeditar eso, a reescribir eso, porque esto también es nuevo. Y nada, y pongo, pues bueno, todo lo hecho por Shinzo Abe se fue al traste. Y el mismo día que estaba escribiendo esto, veo las noticias y me entero que en un atentado un loco se ha cargado a Shinzo Abe. Digo, venga, hombre. Ya cuando vaya a salir el libro aparecerá la noticia que Japón está invadiendo las Kuriles. Ya para rematar, o sea... esto qué broma es, ¿sabes? Esto qué broma es. Pues nada, afortunadamente no ha pasado nada relevante de momento, toco madera. Y bueno, pues bueno, yo para hablar un poco del conflicto de estas islas, hay que decir que las Kuriles, tanto las Kuriles como Sajalín, han estado en podemos decir, una especie de indefinición histórica, no del todo. Kuriles es verdad, había unos pocos habitantes que se dedicaban a la cerámica y a la pesca, un poco más,
muchos de origen ainu. También había ainu en Sajalín, que es una isla mucho más grande. Pero bueno, por lo menos los ainus sí que hicieron sus propias administraciones tribales. Pasaron, esto es curioso, cuando los mongoles, pues bueno, pasaron a ser vasallo de Mongolia, pero bueno, fue una cosa simbólica porque estaba muy lejos, aparte Mongolia no tenía prácticamente flota. Y es curioso, también durante los tiempos de la dinastía Ming y Qing de China, pues era como una especie, no voy a decir de estado vasallo, porque es que tampoco era un estado, ni era un reino, ni era nada, eran diferentes asociaciones tribales, pero bueno, tenían cierto vasallaje con China, pero no era un estado, ni un país, ni una nación como tal, estaba un poco en la indefinición. Sajalín. Claro, los primeros que llegan son los que se quedan el lugar. Y esto se ha achacado a Rusia, principalmente. Sajalín son los primeros en llegar. Fundan una ciudad, Alexandrovsk-Sajalinsk, un nombre así, que estaría, digamos, en la parte norte. Sajalín es como una especie de rectángulo que acaba como una forma de bota, pero muy alargado. Entonces, sobre todo se asentaron en la parte norte, porque de Siberia hasta el estrecho de Tartaria, que hay muy poca distancia. También llegan barcos, expediciones rusas a las Kuriles y se las apropian como tal. Lo que hay una excepción aquí, o dos excepciones mejor, que son las islas del sur de las Kuriles, que son 4, que son Kunashir, Etorofu, Shikotan y Jabomai, que esas sí que pertenecían a Japón, esas sí que habían estado, vamos a decir, niponizadas desde el siglo XV. O sea, llevaban 500, bueno, en el siglo XIX llevarían menos, 400 años. Ya para el siglo XX llevaban, sí, 500 años. Eso era territorio japonés, de hecho estaba lleno de templos shintoístas, casas con forma de pagoda, eso sí que estaba colonizado, eso sí que era territorio japonés, y ahí los rusos jamás pisaron. Cuando vieron que eso estaba habitado, no ni pisaron. Se quedaron lo vacío. Y Sajalín igual, salvo por una ciudad en el sur que se llama Otomari, que no era territorio japonés, pero había un asentamiento de hacía 200 años, que había pesqueros, pescadores japoneses allí. Habían gente que extraía madera de la zona y esto. Entonces esa zona como que la respetaron un poco. A pesar de que eso fue ruso, permitieron una determinada, vamos a decir, autonomía japonesa en Otomari, aunque fuese Rusia. Eso queda estipulado en un tratado que es el de San Petersburgo de 1875, que bueno, que Japón reclama, claro, ya enviaba expediciones a las Kuriles, muchas estaban vacías, otras había rusos, pero bueno, entonces había un litigio ahí. Y bueno, en este tratado Rusia dice, bueno, como las Kuriles prácticamente no hay nada, renuncio a ellas y me quedo lo rico, que es Sajalín, y que Japón se conforme con el resto de las Kuriles, que no las queremos para nada. Claro, fue un error por parte de Rusia, porque llegó luego la guerra ruso-japonesa y Japón atacó Sajalín. Y bueno, es curioso, yo en el libro, aunque no es el tema, he dedicado un capítulo a la conquista japonesa de Sajalín en la guerra ruso-japonesa, porque pegan una paliza a los rusos en la isla. La verdad, estaban desmoralizados los rusos. Hay un puerto, Korsokan, en el sur, que bueno, en vez de defenderse, se recluyen, no sé por qué, en una fortaleza. Los rusos y ellos mismos se dejan autorrodeados hasta que se rinden. Hacen una cosa un poco rara. Hay un hecho curioso que es de un miembro de la tribu Kefur, que es una tribu, bueno, digamos es una etnia de Georgia, y era un miembro de esta tribu que vivía solo en Sajalín, tenía su caballa, y es una tribu muy guerrera, van con armadura, van con un escudo, con una espada. Y es curioso, cuando se le acercan a los japoneses que le dicen que entregue su casa, carga contra ellos y se carga unos cuantos japoneses hasta que lo reducen entre todos. Es el tío defendiendo su casa. O sea, es curiosa. La conquista de Sajalín es bastante curiosa. Bueno, al final, después de esta guerra, es verdad que Japón conquista toda la isla, pero Estados Unidos se mete de por medio, no quiere que Japón tenga tanto poder, y en el Tratado de Portsmouth lo que hace es poner una línea en el paralelo 50, dice, venga, tú te quedas el sur
y los rusos se quedan en el norte. Esto va a cambiar, por lo menos ya en la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, al estallar la revolución bolchevique en Rusia, porque hay un acontecimiento muy poco conocido. Hay una ciudad de Siberia que está enfrente de la isla de Sajalín, que se llama Nikolayev on Amur, Amur porque está en la desembocadura del Amur, y allí vivían muchísimos comerciantes japoneses, y al hacerse en medio del tumulto revolucionario se proclama allí una especie de república soviética de Siberia que va a durar poco, porque luego la conquistan los blancos, luego otra vez la perderán los blancos, pero bueno, la conquistan los blancos, pero una vez se hacen con el poder, ahí los bolcheviques masacran a 800 civiles japoneses, comerciantes la mayoría, y sus familias. ¿Qué va a hacer Japón? Cruzar el paralelo 50 de Sajalín. Dice, me has hecho esto, pues ahora te conquisto el resto de la isla. Y conquista el resto de la isla hasta que por presiones internacionales, al final Japón baja las orejas y en 1925 se la devuelve, en este caso, a la Unión Soviética de Stalin. Y vuelven otra vez al paralelo 50. Queda dividida en dos. Y bueno, aquí llegaríamos ya a la Segunda Guerra Mundial, porque lo único destacable es que las Kuriles se fortifican a conciencia, se militarizan. Según el Tratado Naval de Washington, Estados Unidos y Japón pactaron que no militarizarían unos las Kuriles ni los americanos Alaska y las Aleutianas. Pero claro, cuando Japón se va de la Liga de Naciones con la invasión de Manchuria, las sanciones y esto, pues bueno, Japón rompe ese tratado, dice, bueno, me hacéis esto, pues ahora las voy a militarizar. Entonces militariza las Kuriles, cosa que Estados Unidos no hace en Alaska prácticamente hasta el año 41. No se va a espabilar Estados Unidos hasta el 40-41, no se va a espabilar, pero bueno, eso es otra historia que ya cuento en mi anterior libro de Japón invade Alaska, el de la campaña de las Aleutianas. Y bueno, las Kuriles es muy importante porque de ahí zarpa, por ejemplo, la flota japonesa que ataca Pearl Harbor. También la conquista de las Aleutianas en Alaska parte también de ahí. Además, hay dos bases navales importantes en las islas más septentrionales, que son Paramushiro, que está en la base de Musashi, y luego Shumshu, que está justo al lado, que de hecho hay 2,5 kilómetros entre isla e isla, que está la base de Kataoka. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, teóricamente, ya avanzada la Guerra del Pacífico, una vez los japoneses son expulsados de las Aleutianas, en el 43, el general encargado del Pacífico Norte, que era Simon Bolívar Wagner Jr., pues insiste en que el siguiente paso que tiene que dar Estados Unidos es invadir las Kuriles, pero Roosevelt le dice quieto parado porque estoy negociando con Stalin para que entre en la Guerra del Pacífico y estas islas se las vamos a dar a los rusos a cambio. Entonces por eso los americanos como que se mantuvieron un poco al margen de las Kuriles. Eso sí, las bombardearon. También recibieron ellos ataques aéreos desde las Kuriles. Sajalín estaba lejos del radio de acción, ahí no fue bombardeada. Lo que sí hay un hecho muy curioso de un submarino, creo que era el Barf, lo cuento en el libro esto, creo que era el Barf, si no me equivoco, ahora se me ha olvidado. Sí, era el Barf. Que bueno, había una vía de tren cerca de la costa, el Karafuto Express, porque bueno, Sajalín en japonés es Karafuto. Era el nombre que le habían dado durante la colonización. Por cierto, la colonización había sido con 400.000 ciudadanos, todos japoneses y coreanos, más o menos. Evidentemente más japoneses, pero algunos coreanos. Y bueno, había este tren que pasaba del norte a sur de la isla y este submarino desembarcó un equipo que pisó territorio japonés y bueno, puso una bomba ahí en la vía del tren y cuando pasó lo volaron. Creo que hay una película, además, me suena que hay una película de esto. Y bueno, este submarino pasó a ser conocido como el submarino que hundió un tren, una cosa así. Y bueno, esto es lo único que hay en estas dos islas. Lo gordo viene ya cuando ya Japón está contra las cuerdas. Tenemos la bomba atómica de Hiroshima el 6 de agosto. El día 9
al amanecer, la Unión Soviética declara la guerra a Japón e invade Manchuria y la Mongolia Interior, la Operación Tormenta de Agosto, y a las pocas horas de esta invasión cae la segunda bomba atómica en Nagasaki. Y bueno, y aquí es cuando ya días después de esta declaración de guerra van a empezar las operaciones sobre las Islas Kuriles y Sajalín, que va a llevar a cabo Stalin, en este caso el mando del lejano oriente. Las Islas Kuriles, la invasión la va a llevar a cabo el área militar de Kamchatka, porque bueno, están las islas más al norte, casi colindan con la península de Kamchatka, y la de Sajalín la va a llevar a cabo el 16 Ejército, que bueno, que está más o menos un poco situado al norte de Vladivostok, un poco más arriba de Vladivostok, y en la propia Sajalín, está repartido. De hecho, había 20.000 hombres en Sajalín, en la frontera con el territorio japonés, y otros 80.000 de reserva al norte de Vladivostok, donde he dicho. Para las Kuriles se van a emplear 14.500 soldados, aproximadamente unos 50 navíos, y bueno, cuando digo 50 navíos, la verdad, navíos rusos bastante pocos, porque el año anterior y unos meses antes también se había llevado a cabo el proyecto Hula, que bueno, el Ejército Rojo o la Marina Soviética en este caso, pues la experiencia en operaciones oceánicas era completamente nula. Sí, habían tenido grandes operaciones fluviales en el Dnieper, que es todo un señor río, durante los combates contra los alemanes y esto. Pero bueno, es que no es lo mismo el Dnieper que el Océano Pacífico, evidentemente. Que atravesar con corrientes, con cambio de vientos, unas islas y unas costas recortadas, que el Dnieper, bueno, el Dnieper llegas de una orilla a otra y hay playitas con juncos, está todo muy bien eso, pero no es el caso de las Kuriles, ni mucho menos. Y bueno, entonces habían ido a entrenar con alguien que era experto en esto. ¿Y quiénes son expertos? Los americanos y el cuerpo de marines. Y se habían ido a Bahía Fría, en Alaska, y habían sido entrenados 14.000 militares soviéticos, entre estos casi 1 millar de oficiales, pues en técnicas de desembarco, operaciones anfibias, conducción de lanchas, y además prácticamente toda la flota de desembarco pues eran lanchas norteamericanas, LST, las grandes estas LCI, que bueno, todas las conocemos del desembarco de Normandía, de ver fotos y eso las conocemos. Lo único que eran soviéticos eran las patrulleras, los cañoneros y poco más. Es que no había ni destructores. O sea, la verdad era... Si lo comparamos con los americanos, que te llevaban 20 portaaviones a cada desembarco, 7 acorazados, 20 cruceros y 90 destructores, escoltando a cientos, pues bueno, era una flota de desembarco bastante patética, las cosas como son. Y bueno, la isla de Shumsu estaba defendida por una fuerza mucho menor, evidentemente, casi la mitad que los soviéticos. Ahora no me acuerdo el dato, creo que lo tengo por aquí. 8.800 soldados, y un centenar de piezas de artillería, no llegaba al centenar, y 35 carros de combate, pero bueno, que eran estos Chijá, que no servían para nada. De hecho, los soviéticos no emplearon tanques porque no tenían la doctrina de transportar tanques en una operación anfibia de estas características. Sí lo habían hecho los ríos, pero no en el océano. Y bueno, el primer objetivo es la isla de Shumsu, porque bueno, en las Kuriles, las 20 islas grandes, que todas tenían una guarnición para ser defendidas, Kunashir, Matua, Etorofu, Paramushiro, etcétera, pues bueno, pues no era cosa sencilla. Entonces, de momento deciden que van a ir un poquito dando el salto de rana de isla en isla. Y Stalin, no sé, tenía una visión quizá, a mi modo de ver, demasiado optimista, pero esperaba que antes de finales de agosto estuviera todo el archipiélago ocupado. Y eso ahora veremos que era imposible. O sea, para ocupar ese archipiélago al completo hubiera
necesitado avanzado el año 1946. O sea, soñaba. O sea, si pensaba que si eso lo podía ocupar tan rápido. Lo terminó ocupando por otra razón, que ahora nos referiremos. Pero bueno. Entonces, el primer objetivo es Shumsho, que se fija como fecha el 18 de agosto para desembarcar en esta isla, y más o menos tenía que estar lista para completada la ocupación para el 19, para llevar a cabo la invasión de la siguiente isla, que es para Mushiro, como muy tarde el 20 y 21. Luego veremos que Stalin va a ir tachando las fechas y al final va a decir todo lo que hemos hecho lo tiramos a la basura, ¿no? Esto es imposible. O sea, va a decir que esto es imposible. De hecho, si me lo preguntáis luego, lo puedo decir, hay una página web oficial, además, y pública, que está están todos los telegramas, todos los intercambios de palabras entre Stalin y Alexei Gechneko, que Alexei Gechneko era el general que llevaba a cabo la invasión de las Islas Kuriles, y están los intercambios de correspondencia en esos días, y vemos cómo Stalin va posponiendo los días hasta que dice, bueno, todo lo que hemos dicho lo dejamos para más tarde. Para más tarde porque esto es imposible. Es bastante curioso. Y bueno. Shumshu, la verdad, es una isla muy pequeñita. Si uno la ve, dice, bueno, pues esto es fácil de conquistar, pues nada más lejos de la realidad. Los soviéticos quizá tenían confianza porque había 10 kilómetros y medio desde la costa. Es curioso porque está Shumshu y a 10 kilómetros y medio está la costa de Siberia. Es el cabo Lopatka, que es un cabo de la península de Kamchatka. Es más, antes de la invasión emplazan piezas de artillería en el cabo Lopatka y pueden bombardear los objetivos de la isla. Eso sí, solo pueden bombardear hasta 12 kilómetros porque no son piezas pesadas. Solo llegan a 12 kilómetros. Más allá ya la artillería rusa no llega. Y bueno, confiándose, pues están cerca, han recibido adiestramiento de los americanos, pues llevan a cabo el desembarco, que es de madrugada, se aproximan las lanchas. El desembarco va a tener lugar en un sitio bastante predecible a mi modo de ver, porque, o sea, si la isla prácticamente tiene forma de huevo, pues, jolín, desembarcan justo en el puntito que está al lado de la costa rusa, que es el lugar más obvio donde te van a atacar, no sé, el lugar más cercano, el lugar más obvio, que es entre el cabo, que era el cabo Kotomari Saki y el otro no me acuerdo el nombre, Kokutan Saki creo que era, no me acuerdo los nombres, eran dos cabos que estás ahí, pero bueno, es el lugar más predecible y los japoneses habían asentado casi todo allí, apuntando en cuevas la artillería allí. Y bueno, la primera oleada es verdad que tiene un poco de suerte porque como hay niebla y apenas hay visibilidad, los japoneses no ven nada hasta que ya han desembarcado los primeros hombres, pero bueno, una vez ya se adentran hacia tierra, pues bueno, ya empiezan los combates. Es curioso que así de primeras los japoneses cometen un error porque envían a una primera oleada de tanques y los rusos, que tenían cañones de campaña, de estos de 45 milímetros, los vuelan uno a uno, prácticamente en fila. Uno a uno, porque bueno, eran tanques de estos Chihá que eran latas de sardina, o sea, no sirven para nada. Pero bueno, enseguida quedan a merced del fuego de las ametralladoras en los riscos. Sobre todo hay dos montañas, que son la cota 170 y la 171, que además tienen subcotas más pequeñas. Luego está la 170.1, .2, hay varias. Esto lo explico muy bien en el libro. Y ahí, la verdad, los machacan. Lo peor viene en la segunda oleada, porque ya en la segunda oleada desembarca donde no tiene que desembarcar, se pierden, unos van un poco más al sur, otros más al norte, otros se quedan embotellados, y entonces aquí cometen un error, además un error que les habían dicho los americanos que no lo hicieran, y los soviéticos digo, nosotros no caeremos en ese error. Pues bueno, que ese error era impermeabilizar las radios. Porque siempre los desembarcos sucede que la mayoría de las veces las lanchas no te dejan justo en la orilla, siempre te dejan un poquito más atrás, las radios se mojan y te quedas incomunicado. Entonces llevaban 23 radios y solo llega una tierra, el resto se estropean todas. Se estropean todas, ¿qué pasa? Que están incomunicados. Porque bueno, con una radio o como mucho puedes comunicar lo que les sucede a los que tienes a los pocos metros que ves a tu alrededor. Pues claro, hablamos de una costa que tiene varios kilómetros, o sea, en la playa. Entonces, claro, ahí llegamos, los soviéticos durante prácticamente hasta mitad de la mañana no saben qué está sucediendo ahí. Y están enviando fuerzas que se quedan apelotonadas,
se atascan unos con otros y una descarga de ametralladoras, de proyectiles de artillería, vamos, es un infierno, es una auténtica carnicería para los rusos. Luego varias lanchas son hundidas, lanchas pequeñas, y luego de transportes grandes hay dos que son hundidos, que son del modelo LCI, que son estas grandes, que no me acuerdo cuánto tienen de los metros, pero bueno, creo que una LCI son como 80 metros más o menos de longitud. Ahora no, lo digo así de cabeza, a lo mejor me equivoco. De hecho se puede llevar jeeps y cosas, o sea, pierden barcos grandes. Encima, mientras está teniendo lugar esto, la poca flota soviética que hay en el estrecho Kuriliano, el estrecho este de 10 kilómetros, intenta proporcionar apoyo sin éxito, y encima reciben un ataque aéreo de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa. Ataca con 6 aviones bombarderos, los Nakajima B6N, bombarderos en picado. Antes eran torpederos también, se puede emplear como torpedero, como bombardero en picado. Y es curioso, 3 atacan las posiciones de artillería en la península de Kamchatka, que es la única vez en la Segunda Guerra Mundial que es bombardeado el territorio siberiano de Rusia, pues en este caso por 3 aviones japoneses, que van a ser derribados por las armas antiaéreas. Los otros 3 van a por la flota. 2 son abatidos, pero hay uno que hace un ataque kamikaze contra el minador soviético, el KT-152, impacta sobre el minador ruso y lo hunde al instante. Y esto es curioso, es el último buque hundido por un kamikaze japonés en la Segunda Guerra Mundial. Que esto mucha gente se equivoca, todo el mundo se refiere a otro destructor que es hundido a finales de julio, un destructor americano, pero no, es el minador soviético KT-152, el último buque hundido por un ataque kamikaze. Y bueno, los japoneses, los rusos, la verdad es que hacen poco más en Shunsu. Hay muchas más batallas en torno a estas cotas, tampoco lo voy a narrar. Solo digo que al final del día, pues sí, consiguen tomar la cota 170, que es la principal, llegar a la carretera de Shunsu que conecta con el sur, pero la verdad poco más hacen los soviéticos. Al final se rinden por presiones básicamente de MacArthur. O sea, MacArthur ordena a las guarniciones japonesas, a la quinta región militar, que es la que está en las Kuriles, les dice que depongan las armas. O sea, que a los soviéticos depongan las armas y que les dejen pasar, porque así está estipulado en los tratados. O sea, realmente las Kuriles capitulan por presiones de Estados Unidos, no porque la Unión Soviética triunfara militarmente. De hecho, ya había fracasado realmente, porque, o sea, si ya... voy a decir las bajas soviéticas, las tengo aquí exactas. Tiene en Shunsu, solo en Shunsu, y en la parte noreste, que es donde combaten nada más. O sea, ni siquiera en el resto de la isla. 3.242 bajas, entre estas 2.241 muertos. Hay más muertos que heridos, esto es curioso. O sea, los soviéticos tienen una paliza tremenda. Ya os digo que de una fuerza de 14.000 y pico, con estas bajas, y solo en el noreste, no sé si hubieran llegado a conquistar Shunsu. Quizá no, ni siquiera hubieran podido conquistar Shunsu, porque es que se quedan sin hombres. Que sí, luego hubieran podido traer más, pero vamos, el tiempo para conquistar Shunsu, luego para Mushiro, que es la siguiente isla, que era mucho más complicada la siguiente, y ya las otras 20, pues bueno, yo os digo que hasta 1946 las Kuriles no hubieran sido soviéticas si MacArthur no presiona. No presiona porque, bueno, luego ya desembarcan en todas las islas, pero bueno, las guarniciones se rinden porque enseñan el trapo blanco, básicamente. Si se hubieran defendido, vamos, reciben una paliza a los soviéticos que vamos. Esta sería la campaña de las Kuriles. Esta, evidentemente, hay muchas más anécdotas, más choques en el libro, pero bueno, así resumido. La isla de Sajalín fue más fácil. ¿Por qué? Porque los soviéticos ya estaban ahí. La mitad de la isla de Sajalín, que es enorme, ya pertenecía a Rusia, y aparte la Unión Soviética había estado haciendo ejercicios militares para conquistar Sajalín desde finales de 1943. Es más, esto es curioso, el paralelo 50 que divide las dos Sajalín estaba precedida por un río, que es el Kondasa, y luego por una línea fortificada, una especie de Maginot que hicieron los japoneses en mini, pero bueno, se denominaba la línea Haramitot,
que era una línea de 4 escalones con sus trincheras, campos minados, búnkers, fortificaciones, galerías subterráneas, había cúpulas giratorias, la verdad eran unas defensas bastante formidables. Lo que eran muy cortas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué son cortas? Porque, a ver, lo que es el paralelo de Sajalín tiene bastantes kilómetros, pero solo es transitable en 17 kilómetros, que es un llano con bosques. El resto es montaña y eso es imposible de atravesar. Y para el ejército soviético, que es mecanizado, no había ni carreteras ni nada, solo puede pasar por ese punto. Es lo único. Por eso Japón fortifica ese punto a conciencia, que son 17 kilómetros de largo y luego estos 4 escalones tienen 12 kilómetros de profundidad. En 2 ejes, que son Honto y Konda. Son los 2 ejes, son 2 ciudades principales que las tienen como bastiones. Y Rusia en estos años había hecho muchos ejercicios y además había reconocido muy bien la línea Haramitok y esto es muy curioso, había construido en la parte soviética una imitación de la línea Haramitok a escala para que se entrenaran en maniobras los soviéticos. O sea, llevaban casi un año y pico, desde finales del 43, un año y pico, haciendo maniobras sobre un territorio casi igual del que se iban a encontrar. Hombre, con la diferencia de que no les disparaban en ese caso, pero bueno, pero es importante. El hecho de tener casi un mapa a escala es real, es una cosa que te da cierta ventaja. Como he dicho, 20.000 soldados atravesarían esta línea y además habría desembarcos. Al sur de Sajalín, como en caso de que se quedara estancada la línea Haramitok, pensaban, bueno, pues si hacemos desembarcos en el sur y en los puertos, podemos rodear a los japoneses y obligarles a retroceder porque si no quedarán embolsados. O sea, la línea Haramitok es asaltada el 12 de agosto, es decir, 4 días después de la bomba atómica de Nagasaki. La verdad, en los primeros días hay avances bastante lentos. El primer escalón lo sortean bien los soviéticos, pero los demás quedan estancados porque son unas defensas formidables. Pero esto es muy curioso, hace una estratagema aquí en Rusia que imitan de la operación Bagration contra los alemanes, que, bueno, si conocéis esta operación contra el grupo de ejércitos centro en Bielorrusia, en el ala sur hay no recuerdo qué general soviético era, pero en el ala sur uno de los ejércitos atraviesa los pantanos del Pripyat. De hecho, Rokossovsky es el de los pantanos del Pripyat, es verdad, Rokossovsky era. Que atraviesa los pantanos del Pripyat, pone tablas con troncos de madera para que puedan circular los carros T-34 y hacen esto mismo. Hacen durante varios días esto mismo y consiguen llegar por la espalda a uno de los enclaves, aparecer por los enclaves que era Honto, y eso la verdad desborda todo. Y eso es el éxito con el que se cruza la línea Haramitok. Aún así tienen bastantes bajas los soviéticos, sobre todo porque las fases iniciales habían tenido que circular por carreteras serpenteantes, bosques, quebradas, barrancos. Claro, a ver, los japoneses tenían una artillería bastante pobre, pero jolín, si tú un T-34 te viene de costado y lo tienes a bocajarro, pues muy mala artillería que tengas, lo pulverizas al T-34, lo dejas convertido en chatarra. Y la verdad sí, tuvieron bastantes bajas en tanques, tanto T-34 como T-26, porque usaron T-26 que estaban ahí del año La Catapún, que los tenían ahí y bueno, los usan. Por cierto, agradezco a alguien que seguro conoceréis, que es Juan Campos Ferreira, porque la verdad, todo el tema acorazado me lo desengranó él, que tiene muy buenos documentos y él me ayudó mucho con el tema acorazado en la campaña de Sajalín. Y bueno, también hay desembarcos por si acaso, pero bueno, la verdad no les hubiera hecho falta porque rompen la línea Haramitok, pero aún así hacen desembarcos en Toru, Esotoru, y luego otro puerto más al sur que es Maoka. También hay un asalto paracaidista en Toyohara, que digamos estaría al sureste de la isla, y hasta un ataque paracaidista que sorprende a los japoneses porque les cae a las espaldas. Y bueno, y aquí hay un hecho polémico en el desembarco de Maoka, porque bueno, es un desembarco sangriento, sufren bastantes bajas los soviéticos, les hundida una patrullera y varias embarcaciones,
y cuando llegan al muelle, que les cuesta salir de los muelles, entran en la ciudad y en la calle principal de repente se encuentran con miles de refugiados civiles que claro, esto es al amanecer, los civiles no se podían imaginar que estaban los soviéticos desembarcando en el muelle y nada más salir las luces del sol, en cuanto los civiles japoneses ven eso, se echan todos a la calle principal para tratar de huir hacia los bosques. Y bueno, ahí hay una polémica, porque no se sabe muy bien si fue culpa de los soldados japoneses, que entre los mismos civiles abrieron fuego contra los rusos, si los rusos dijeron, da igual, vamos a disparar a todos que se nos pongan por delante. Y vamos a ver que en esa calle principal de repente disparan con ametralladoras, artillería y hasta los cañoneros que hay en el puerto bombardean la ciudad. Hay una masacre monumental de civiles. Hay varios datos, unos hablan de 1000 muertos en esta masacre porque era gente concentrada en una avenida. O sea, imaginaos esos proyectiles de golpe, ametralladoras, todo en cuestión de segundos. Otros hablan de 300, pero bueno, varían ahí las cifras, de 300 a 1000 civiles. Los japoneses dicen que fue un crimen de guerra, los rusos dicen que fue un acto legal porque había soldados japoneses, eso es verdad que parece cierto, que también trataban de huir los soldados japoneses y estaban mezclados entre los civiles, pero bueno, el caso es que pasó esto. Al final el ejército japonés es derrotado, la 88 División de Infantería era la que defendía el sur de Sajalín. Luego hay otra tragedia que sucede más al sur, que es en el puerto de Otomari, que es esta colonia japonesa que llevaba 200 años. Pues bueno, ahí se agolpan miles de refugiados peleándose por buscar un carguero y más que nada porque bueno, sabían que los rusos violaban, saqueaban, o sea, no sabían lo que había sucedido en Europa del Este y en Alemania y todo el mundo quería salir de ahí, evidentemente. Y bueno, o sea, ¿qué hacen? Los pocos barcos disponibles que hay, pues la mayoría de civiles se quedan abarrotados en los barcos, de hecho van sobrecargados de civiles. Y hay 3 barcos que zarpan, que son el Taito Maru, el Ogasawara Maru y el Shinko Maru número 5, que bueno, cada uno lleva cientos de civiles a bordo. Zarpan de la bahía de Aniba, pero lo que no se dan cuenta es que en la bahía de Aniba hay 2 submarinos soviéticos, que son el L-12 y el L-19, que en cuanto avistan a este convoy, pues tiran torpedos. Y bueno, podéis imaginar, es una desgracia humana. El Ogasawara Maru recibe creo que son 2 o 3 torpedos, no recuerdo, pero bueno, vuelca al instante, mueren prácticamente todos. Creo que eran 1200 civiles o una cosa así, o 1300 civiles a bordo. Se salvan unas pocas decenas, o sea, mueren prácticamente todos. El Taito Maru lo mismo, creo que llevaba unos 800, 900 civiles, mueren prácticamente todos, y el Shinko Maru de milagro se escapa, y este sí consigue llegar a Hokkaido, que Hokkaido es la isla más al norte de Japón, que está muy cerca de Sajalín, y este sí consigue llegar y poner a todos a salvo. En el incidente hay 2.400 fallecidos en estos 2 hundimientos, contando los 2 barcos, 2.400. Es la mayor tragedia de la historia de la isla de Sajalín, la mayor que ha vivido en su historia, para una isla tan tranquila, porque a lo largo de la historia ha pasado, la verdad, bastante tranquila. Y bueno, bueno, al final Sajalín cae. Como curiosidad decir que uno de los autores de este torpedeamiento, que es el submarino L-19, pues bueno, va a recibir su propia dosis porque 3 días más tarde se va a infiltrar en un campo de minas que previamente había tendido un minador japonés en el estrecho de Leperús. El estrecho de Leperús es el pequeño estrecho que comunica Sajalín con Hokkaido. Y bueno, este submarino ruso va a colisionar con una mina y no va a haber supervivientes. Los 50 tripulantes soviéticos van a morir todos en la explosión. Y bueno, esto sería la historia de la conquista de la isla de Sajalín. Hay más batallas que yo explico. Yo he hecho un resumen de cada una, pero bueno, es mucho más amplio. Las bajas japonesas, en este caso, es curioso, son mucho más elevadas que las Kuriles, porque las Kuriles no lo he dicho, pero en Shūshū caen... Los japoneses tienen 473 bajas con las 3.241 soviéticas, tienen muchas más. En cambio, en este caso no, en este caso las bajas japonesas son más elevadas. En Sajalín, que bueno, serían
unos 5.700 contando muertos y heridos, más luego los 40.000 prisioneros que hacen allí, porque se rinden todos los japoneses. Los rusos, en cambio, 2.089 bajas, entre estas 2.244 muertos. Y esto me sorprende, porque también ligeramente los muertos rusos superan a los heridos, cosa que no suele ser habitual, no sé por qué. No sé por qué en estos combates hay más muertos rusos. Supongo que por el tema de los desembarcos, que muchos caen ahogados, que por la poca experiencia. La verdad, en el Sajalín no encuentro un motivo. En las Kuriles ya lo he explicado. En el Sajalín, la verdad, no encuentro el motivo porque esto es así. Y bueno, con esto concluiríamos. Si queréis preguntar cualquier cosa relacionada con el tema. A lo mejor aquí no has explicado el por qué entra la URSS en guerra con Japón. Más bien yo creo que empezará por Estados Unidos. En el libro lo explico un poco, pero bueno, tampoco es el motivo, porque es que para explicar el motivo, quizás eso, si se hiciera un libro, que ya lo hay, sobre la campaña de Manchuria, que es la principal, esta es una operación secundaria, realmente. Pero bueno, el motivo, pues bueno, a ver, Japón y la Unión Soviética, antes Rusia, pues bueno, iban a entrar en guerra tarde o temprano en algún momento. Después de 1905, tarde o temprano se iban a ver las caras, eso estaba claro. Y el motivo fue la Segunda Guerra Mundial. Entró más tarde la Unión Soviética porque, bueno, tenía el lío en sus propias fronteras. No podía invadir un territorio si primero no libera el suyo. Entonces, ese es el motivo. De todas formas, ya en Teherán, la conferencia de Teherán, que es en el año finales del 43, ya está pactado que Rusia, en cuanto acabe la guerra con Alemania, intervendrá en las Islas Kuriles, y Estados Unidos, bueno, reconoce ese territorio. Habían estado en el siglo XIX, yo no lo voy a reclamar tampoco, pues bueno, es una manera de empujarle. Y Sajalín, pues bueno, Sajalín es una isla que está ahí aislada, pues vale, que se la queden la parte que les corresponde. Entonces... Pero la isla de Hokkaido estaba planificado que... Vale, sí, la isla de Hokkaido estaba planificado, pero bueno, mira, esto de Hokkaido, la verdad, ha traído... Es un tema que es muy polémico, porque a raíz de esto se han sacado un poco las cosas de madre con esto de Hokkaido, porque a partir de la supuesta invasión que estaba planeando Stalin a Hokkaido, que es cierto, estaba prevista para ese septiembre, después de Kuriles, pero bueno, es que esa operación era inviable. Es que desembarcan ahí los soviéticos, es que no tienen absolutamente nada que hacer, era una operación imposible, porque no está preparado para una guerra oceánica la Unión Soviética. Podía haberlo estado preparado a largo plazo, pero en el año 45 no. Y bueno, si pretendían conquistar Hokkaido, yo le doy, a lo mejor la conquistan sacrificando cientos de miles de soldados en el año 47-48, pero era imposible. Hokkaido. Primero por la orografía de la isla, segundo porque no tiene una logística oceánica, la Unión Soviética, y menos la flota del Pacífico, no tiene una logística oceánica para eso. Segundo, porque es verdad que Japón perdería hombres en Hokkaido, pero los podría reponer. Porque, bueno, por mucho que no tuviera el control del mar, por la noche cruzas de Honshu a Hokkaido en pequeñas barcas de madera, ya tienes refuerzos. O sea, entonces yo Hokkaido lo veo una operación muy complicada logísticamente. Hay un youtuber que es Trofaul, que habló de esto precisamente en un vídeo, diciendo que lo único que podía desplegar la Unión Soviética en Hokkaido era una división y media. Y la verdad coincido bastante con él. Una división y media, porque sí, el Ejército Rojo tiene millones de hombres, pero el problema es, esto es como las Termópilas, tú puedes tener 1 millón de hombres, pero en el paso de las Termópilas te caben los que te caben. O sea, te caben en línea, pues a lo mejor 200 hombres apretujados, o sea. Y Hokkaido igual, Hokkaido a lo mejor algún puerto puedes tomar, pero era imposible. Y el problema de esta operación, que sí existía, la han sacado muchos historiadores de madre, y yo no sé por qué, diciendo que bueno, que el Estado Mayor, Hirohito y todo esto, al ver que los rusos podían desembarcar en Hokkaido y que podía quedar eso repartido en Hokkaido en un Japón comunista y el resto en otro capitalista, que esto es de auténtica ciencia ficción, pero bueno, lo defiende gente como Vibor,
como Hastings, que dices, pero... Y realmente vas a ver, digo, qué fuentes tienen estos, porque yo no he visto el Estado Mayor japonés. A ver, es verdad que tampoco hay muchos documentos del Estado Mayor japonés, pero los pocos que hay públicos y traducidos, ninguno se habla de esto. Es una especulación, realmente es una especulación que se ha hecho una bola, y ya se ha convertido en un mantra que todos lo dan por válido. Digo, El legado de la Guerra Fría, yo creo. es que era imposible. La Unión Soviética invadir Japón era imposible en el año 45 y vamos en el 46. Basta ver lo ocurrido en Shunsu, en las Kuriles. Shunsu, hay que decirlo, fue un fracaso. Fue un fracaso soviético. Conquistaron las Kuriles porque vino papaíto americano y les dijo a los japoneses: rendíos a los rusos, os cae un segundo pepinazo. O un tercer pepinazo, perdón. Os cae un tercer pepinazo. O sea, porque aquí os tenéis que rendir a todas las fuerzas, a todos los países aliados. Y la Unión Soviética no es una excepción. Y fue MacArthur que presionó a Higuchi, que era el comandante de la quinta región militar, diciendo: oye, no ofrezcan más resistencia y deja pasar a los rusos. Y entonces obedecieron. Y también aparte, el propio Hirohito mandó un mensaje a Higuchi diciendo que no se enfrentara más. Pero bueno, era una batalla que iban ganando los japoneses. Estaban apalizando a los rusos. Yo digo que a lo mejor no en Shunsu, pero en Shunsu a lo mejor incluso podrían haberlos expulsado al mar. No lo sé, a lo mejor es demasiado exagerado, pero bueno. Por lo menos en la siguiente isla, en Paramushiro, ya le digo que los rusos no hubieran triunfado. Hubieran tenido que retirarse y replantearse la estrategia y utilizar otra táctica y emplear más tiempo en conquistar las Kuriles. Que sí, las hubieran tomado, pero yo digo que hasta el 46 avanzado no hubieran tomado las Kuriles. Imaginémonos Hokkaido. O sea, es que ya, si las Kuriles es un infierno, Hokkaido ya es que ni te cuento, porque es que son todo montañas. Hay un pequeño valle central que se entra por Sapporo, que es verdad que Sapporo está como en un valle cerca de la costa, y tiene una prolongación del valle. A lo mejor sí, hubieran podido tomar ese valle gracias con carros, porque los carros se pueden mover por un valle, pero el resto es que son montañas nevadas. A ver qué haces tú contra... yo lo veo imposible. Entonces, eso de que Japón se rindió por la Unión Soviética porque tenían miedo de que la Unión Soviética les invadiera el territorio metropolitano, pues eso es una bola que se ha hecho y que es auténtica ciencia ficción. O sea, se rindió por lo que se rindió, no porque la Unión Soviética fuera a invadir Japón, ni mucho menos. Lo que sí es seguro es que yo creo que sí tenían el miedo de que con la Unión Soviética había un cambio mayor de régimen. Sí. Y sí se tenía eso. A ver, mira, el cambio de régimen, bueno, hemos dicho el apartado militar, lo imposible que era, por lo menos en el año 45, una invasión militar. Pero a nivel político, es que los comunistas de Japón es que cabían dentro de un taxi en el año 40. Los comunistas de Japón los metías en un taxi. O sea, pero la URSS sí que no transigiría nunca con un emperador y cosas de esas. Pero es que el problema, para llegar a ese punto, Stalin tiene que tener cierto poder en la capacidad de decisión política en Japón. Y para eso tiene que estar acompañado de una victoria militar dentro del territorio japonés. Eso era ciencia ficción. Entonces, yo eso no lo sé. Es que yo no lo veo posible. Dicen, bueno, es verdad, la Unión Soviética pegó una paliza al ejército de Kwantung en Manchuria, pero es que eso no variaba nada, porque antes de la declaración de guerra soviética ya conocía los términos de Potsdam y de Yalta, ya los conocía Japón, tenía sus espías y lo sabían. Y ya sabían que Manchuria, eso se le iba a entregar a China, y ese territorio ya sabía que lo iba a perder. Lo único que quería una negociación pues para salvar al emperador, lo que es el territorio metropolitano, a ver qué esfera de influencia le queda, pero ellos ya sabían en el año 45 los japoneses que Manchuria ya sabían que estaba perdida, que luego se la quitaron los rusos, pues bueno, los rusos les quitaron un territorio que ya sabía que que en Potsdam y en Yalta ya sabían que iban a perder los japoneses, entonces iba a ser devuelto a China. Eso, entonces no fue nada un show para ellos. Yo siempre digo un poco, ver el discurso de Hirohito el día 15 de agosto, bueno, se graba el 14, pero se transmite el 15 de agosto, y la verdad, les dedico, cuando habla de sus enemigos,
cita a la Unión Soviética el mismo número de veces que Holanda, que el Imperio holandés. O sea, le cita el mismo número de veces. Y donde ves más preocupación en el discurso de Hirohito se puede encontrar en internet mismo. El discurso de Hirohito, lo que le causa preocupación es el arma atómica. Y es lógico. O sea, una invasión rusa en agosto de 1945, el Estado Mayor japonés sabía que era ciencia ficción. ¿Podía ser en el futuro? Sí. Lo que no era ciencia ficción es que te podían volatilizar en cualquier momento. O sea, el 8 de agosto ya se sabe que tienen el arma atómica, los americanos. Les cae el 6 de agosto en Hiroshima. Lo que los japoneses en principio no saben muy bien qué ha pasado. Cuando tienen constancia de que tienen un arma nuclear, porque ellos ya habían investigado y ya tienen constancia de ellos, es el 8 de agosto por la tarde. El 9 de agosto de madrugada reciben el informe del ataque soviético, pero es que cuando reciben ese informe es muy curioso, estaban ya con la moral hundida. O sea, reciben porque ya saben qué tipo de arma tiene Estados Unidos. Estaban con la moral por los suelos. Les dicen que la Unión Soviética, vale, pues me has matado una segunda vez. O sea, me has matado una segunda vez. Y a las pocas horas reciben el anuncio de otra segunda bomba atómica en Nagasaki. Lo que ya dicen, oye, ya no vamos a ningún lado. Ya con esto no vamos a ningún lado. Entonces, no sé. Mira, pasa una cosa un poco curiosa con este tema del papel de la Unión Soviética en la rendición de Japón, que se le ha dado un papel demasiado exagerado que no tiene. Ha pasado un poco una visión bastante injusta que había de la Unión Soviética en el tema europeo. O sea, que siempre se le ha relegado un segundo papel a la Unión Soviética hasta el siglo XXI prácticamente. O sea, quien puso más carne humana en la derrota de Alemania fue la URSS. Y ahora por fin se la ha reconocido. Se ha reconocido el papel del Ejército Rojo, su arte operacional. Era un ejército en muy buenas condiciones. Pero otra cosa es eso y otra cosa es sobreexagerarlo. Y decir que también derrotaron a Japón, hombre, pues... vale, era un todo señor ejército, los soviéticos, pero vamos... Y tuvo un papel importante, pero tampoco hay que exagerarlo. O sea, una cosa es reconocer lo que injustamente se había ocultado, otra cosa es ya darle un papel más grande de lo que realmente tuvo. Y las cosas como son, no es así. El país que fue clave fue China, en cuanto a gente que murió en el frente pacífico. Sí, China, a ver, quien desangra al ejército japonés es China. Y quien derrota logísticamente y económicamente a Japón es Estados Unidos, y a la marina es Estados Unidos. Quien derrota principalmente a Japón es Estados Unidos y China, y bueno, luego todos aportan su granito a la arena. Gran Bretaña, la Unión Soviética al final, Australia, etcétera, y la Commonwealth. Vamos, cada uno tiene su papel. Y la verdad, a mi modo de ver, la Unión Soviética derrota a un ejército del Kwantung, que era un ejército ya derrotado, que había reducido sus fuerzas a la mitad porque se las había consumido el frente chino, y que era un ejército de segunda clase. O sea, lo que derrota a la Unión Soviética, no hace nada extraordinario. O sea, no hace nada extraordinario.